A nuestro único Dios sea toda la honra y toda la gloria. Buenas tardes, es un privilegio volver a saludarles a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para que unidos glorifiquemos a nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros para pedir su dirección. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, rogándote humildemente que bendigas este orden de culto, que es para tu honra y para tu gloria. Te rogamos que sea de olor grato a ti, la alabanza, la lectura de tu palabra, y te rogamos que guíes al pastor Oscar Santa Cruz en la reflexión de la misma. Te rogamos, Señor, que todos podamos aprender lo que tú tienes esta tarde para nosotros, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a dar lectura al libro de Job en los capítulos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía éste estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Para honra y gloria de Dios. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, tus grandes ciudades. Bendice a su gente, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Pon tu mano
nacer. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Hola, a partir de este miércoles vamos a reflexionar en el libro de Job. Es muy importante que lo leamos porque todo el libro de Job nos habla acerca de las circunstancias que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Y me gustaría que ustedes lo leyeran completamente conmigo. Hoy reflexionaremos sobre el capítulo 1 y 2 de Job. Pero antes quiero comentarles una experiencia que viví en una iglesia donde yo estaba predicando y les hice una pregunta abierta a la iglesia y algunas personas que me respondieran de qué pecados los había liberado el Señor. Era la pregunta sencilla. Y hubo varias respuestas, pero llamó mi atención una dama que respondió casi sin pensar: a mí de la pobreza, pastor. Nos hizo sentir que ser pobre es malo, o que caer en una desgracia económica es una maldición. Bueno, eso es muy interesante, porque es lo que la mayoría de las personas piensan. Si no es así, entonces ¿por qué hay demasiados pobres y pocos ricos? ¿Y por qué sufren los justos? La primera diapositiva, que es el título de este sermón, es lo que por lógica se deduce de ese tipo de pensamientos. Entonces, no es justo Dios. No es justo Dios. Pero también este título evoca a que Dios no se ajusta a nuestros conceptos de justicia, porque nosotros solo miramos las cosas temporales, pero Dios ve desde la eternidad. De eso trata este libro de Job, de entender el sufrimiento y el hablar de las personas que sufren, de dar un espacio a la libertad para movernos a actuar según la justicia de Dios. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver que en Job 1 y 2, los dos capítulos que vamos a estudiar hoy y que ya leímos, presenta una historia desde dos perspectivas. Es como una obra teatral. Quienes han participado en la iglesia en algún drama o quienes han participado en el mundo artístico, hay un escenario y ahí suceden cosas, las que vemos. Y esas cosas que vemos suceden en la tierra y le suceden a Job y a su esposita, y son eventos muy trágicos, de un enorme sufrimiento y dolor. Pero también la misma historia nos presenta en estos capítulos lo que sucede detrás del escenario. El enfrentamiento entre Dios y el Satán, que plantea un conflicto de adoración. Job adora por gratitud o por retribución. ¿Es por gracia o es por méritos? Y por tanto, ¿es justo Dios? De eso hablaremos hoy. La siguiente diapositiva.
El primer punto que nosotros debemos darnos cuenta, en los versículos 1 al 5, se nos declara que Job es un hombre íntegro. Este libro de Job no es escrito de manera narrativa. Este libro de Job es un género que se llama sapiencial o de sabiduría. El sabio es aquel que enseña, el sabio, el consejero, como los sabios de Oriente que fueron a ver a Jesús, son los que enseñan de manera general los preceptos para ayudar a las personas, a las comunidades o incluso hasta países a caminar considerando el ser y el orden de Dios. Buscan la sabiduría de Dios. Job, el protagonista de esta historia, es un hombre oriental, no es judío. Él no es hebreo. Es casi perfecto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y dice aquí en el versículo 1 que era un hombre perfecto. Eso significa íntegro, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que aparte de todo era próspero y tenía mucha descendencia. Una persona como Job no merece sufrir, porque él no solamente oraba por sus pecados, sino que oraba por los pecados de sus hijos. Y decía, quizás hayan pecado en algún momento. Entonces, según nuestras ideas, una persona como esta no merece sufrir. Y es interesante, la siguiente diapositiva, porque la humanidad no es justa, pero le gusta juzgar. Juzgamos la vida de los demás, aunque lo que juzgamos lo estemos practicando nosotros en privado, en secreto o pensando que nadie nos ve. Los versículos 6 al 12 nos presentan la jugada del adversario, es decir, del Satán. Eso significa Satán, adversario. Se nos presenta un trono celestial donde está sentado Dios como soberano y está presidiendo una asamblea, y ahí se presentan los hijos de Dios, y ahí se presenta el Satán o el adversario, y él tiene un propósito. Anda rodeando la tierra para obstaculizar la obra de Dios. Y ahí se declara la inocencia de Job. Dios le dice, ¿has considerado a Job? Y Satán, como no tiene ningún argumento, le dice, bueno, ¿por qué te sirve Job? ¿Por qué te adora Job? Es muy sencillo. Él te adora por interés. Quítale todo lo que tiene y te va a maldecir. Así es que se plantea el problema. Adorar a Dios por interés, por retribución, o adorar a Dios por gratitud, por libertad, por liberación. Y nosotros ingenuamente juzgamos esta historia, cuando en nuestros propios países, en América Latina, los índices de criminalidad, de violencia, de corrupción, de inmoralidad e injusticia no están disminuyendo, sino aumentando. Hay que tomar en cuenta que las condiciones deplorables de los sistemas de salud que han sido puestos en evidencia por esta pandemia del COVID-19. Vivimos una situación económica terrible generada por la guerra comercial de países ricos. ¿Cómo nosotros también estamos viviendo las mismas circunstancias de Job? Siendo una tierra rica, estamos en la pobreza.
Primera de Pedro 1, del 3 al 6 dice: alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y finaliza: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La siguiente diapositiva. Dios es justo. Dios no es injusto. Dios es justo. Los versículos 1 al 6, Satanás, como no puede hacer que Job caiga, entonces sube el tono de la disputa. Como en el capítulo 1, dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Satanás se presenta en el capítulo 2, del 1 al 6, de nuevo ante la corte celestial y lanza otro ataque. Y Dios permite este ataque porque tiene un propósito. Dios, enseñarle a Job que Él es el Redentor y ayudarlo a encontrar a Dios en los que sufren, a encontrar a Dios en otra dimensión, a encontrar a Dios y luchar por su pueblo que está sufriendo. Los versículos 7 al 10 nos narran que el Satanás le puso otra prueba en su cuerpo, y su cuerpo es afectado por una terrible enfermedad con llagas dolorosas, de tal manera que tenía hasta la garganta y su voz no era reconocible, ni sus propios criados, ni la gente cercana a él, ni sus amigos reconocían la voz, ni su cara, porque estaba desfigurada por esas llagas, y él se había rapado de tanto dolor el pelo, y dice que se rascaba con un tiesto porque le dolía mucho. Job, sin embargo, permanece en una actitud sumisa delante de Dios y adora a Dios. Su esposa, desesperada, le pide que maldiga a Dios y que se muera. Ella no es una persona mala, quiero que entiendas, pues permanece con Job hasta el final. Pero ella sí está dolida. Está pasando por un duelo difícil de asimilar. Y eso yo lo comparo con el clamor de las diferentes mujeres en nuestra sociedad, violentadas, ignoradas, engañadas y desesperanzadas. En todo el continente hay este clamor. Quizás en tu casa conozco casos como pastor y casos donde se desgarra mi corazón por esta situación. Santiago 5 del 10 al 11 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. No estoy a favor del machismo ni del feminismo. Esos son ídolos fabricados por la mente y los deseos humanos.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Génesis capítulo 1. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo en la imagen y semejanza de Dios de cada ser humano de lo que habla la Biblia. Dios es justo, es lo que dice Job. Estás hablando como una mujer que no conoce a Dios. ¿Quién es el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por último, llegan unos amigos a consolar a Job. Y esta es la siguiente diapositiva. De los versículos 1 al 11 al 13 se presentan Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú para consolar a Job. Y este libro habla de amistad. Los amigos son solidarios, pero también son leales toda la vida. Estos amigos de Job, en un primer momento se muestran dolidos y solidarios con lo que está pasando, pero después se convertirán en sus acusadores y casi sus enemigos. Los amigos representan las posturas filosóficas, dogmáticas, que usaban los sabios de aquel tiempo y que todavía hoy se usan en diferentes modos teológicos, donde Dios es aprisionado en conceptos y deja de tener contacto con las personas de carne y hueso. En ese sentido, el libro de Job no solamente es la liberación de Job, sino es la liberación de Dios de esos esquemas cuadrados en los cuales tú y yo estamos tentados a poner a Dios. Y precisamente por eso te invito a que leas el libro de Job como una protesta de Dios a esa religión de retribución, de obras. Por último, la última diapositiva, por favor. En virtud de la forma en que la pandemia está afectando a nuestros países en América Latina, los que más sufren son los pobres, porque quienes padecen la enfermedad contagian a sus familiares y mueren en sus casas, en las calles o afuera de los hospitales, son los que no tienen recursos. Es necesario un Dios que viva entre ellos, un Dios que los entienda, un Dios que sufra con ellos, un Dios que muera con ellos para que ellos vivan. Además, que el pueblo de Dios, el pueblo que adora a ese Dios por gratitud, siga su ejemplo y haga lo mismo como Job o el buen samaritano, otro extranjero que no juzga, sino que se solidariza y ayuda al que ha caído en manos de ladrones. En Lucas capítulo 10, Jesús narra esta parábola tan hermosa que yo no me cansaré de leer y de compartir. Dice en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bueno, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, ¿notas? Teología de la retribución. Quererse justificar a sí mismo, tal vez a través de sus obras o de sus buenas intenciones, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La persona de las cuales yo les hablé al principio de esta meditación vino después a mi oficina a disculparse por lo que había dicho. Ella dijo: lo dije sin pensar. Eso es un condicionamiento social. Y eso es el argumento que van a usar los amigos de Job para juzgar y condenar a Job. Cabe decir que esta persona que vino a mi oficina rectificó su sentir y se disculpó. Oramos juntos y tuvimos la oportunidad de poder servir a los necesitados. Yo quiero que oremos hoy por mis hermanas y hermanos, que Dios nos dé la gracia y la misericordia para actuar en consecuencia a la justicia del Dios vivo y verdadero que se nos muestra en Jesucristo y se nos ofrece en esta circunstancia de pandemia para que tú le entregues tu corazón y dejes atrás esa ideología de retribución y tengas verdadera paz y tengas el gozo de la salvación. Abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón al Señor. Este es tu momento. Dios está aquí, en Jesucristo. Señor, nos acercamos a ti a través de la meditación de tu palabra, de la lectura de este libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Qué importante es, Señor, que hoy nos llamas a rectificar nuestras actitudes. A veces no sabemos lo que pasa en la esfera celestial y renegamos, nos enojamos, maldecimos, nos distanciamos unos de los otros. Perdónanos, Señor. Entendemos, no sé de qué manera maravillosa y milagrosa, que al leer esta escritura refrescas en nosotros una idea que pusiste ahí antes de que naciéramos, y es que nos amas incondicionalmente y que nos quieres que nosotros te respondamos por amor, no por interés, no por retribución, no por obras, para que nadie se gloríe en tu presencia, sino que nos encontremos libremente contigo y nos amemos y te amemos a ti y a nuestro prójimo. Especialmente, Señor, consagramos nuestras vidas para dedicarlas a servir a los que sufren. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Te vengo a decirte
Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Doquiera, Señor, yo te seguiré. Y hasta el final, tu siervo seré. Envíame a mí, doquiera yo iré. Sé que nada soy, pero fiel seré. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Cuando confiamos en el Señor y no perdemos la esperanza, mucha gente es contagiada de esa fe auténtica y libre. Sabes, es un gozo cada semana, cada día, encontrarnos en la iglesia de manera virtual. Quiero invitarte a que terminando esta reflexión familiar, si eres varón, te reúnas con nosotros a las 6 de la tarde, tenemos nuestra reunión de varones. Los días viernes tenemos un círculo de oración, estamos orando por las necesidades. Si tú nos dejas algún motivo de oración en la descripción del video, lo haremos por ti. Asimismo, los días domingos tenemos el estreno de nuestro culto familiar y nos gusta celebrarlo juntos porque este domingo en particular tenemos la Cena del Señor, el sacramento. Les invitamos a preparar el pan y el vino para que juntos participemos del sacramento, como dice la palabra de Dios. Bueno, también queremos invitarles a que sigamos adorando a Dios. Hemos visto que el Señor poco a poco está respondiendo nuestras oraciones y muchas hermanas y hermanos están ya retomando sus trabajos, lo cual es una bendición. Seamos agradecidos con el Señor y con la iglesia que nos ha visto crecer y formarnos en el Evangelio. Depositemos fielmente, como hemos prometido a Dios, nuestros diezmos y ofrendas con gratitud, no con retribución, sino con gratitud. De gracia recibisteis, dijo Jesús, da de gracia. Esperamos pues que todos cumplamos fielmente con este mandato.
y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Thank you.